Otra manifestación del montesinismo, esta vez dentro del actual gobierno de Ollanta Humala, ha despertado la atención y expectativa de la opinión pública, al descubrirse que la Policía Nacional del Perú brindó protección a la casa del operador político del montesinismo, el reo Óscar López Meneses. Hace 4 meses, un grupo de investigación, liderado por la periodista Cecilia Valenzuela, descubrió que en la calle Batallón Libre de Trujillo, 209, en Surco, se custodiaba y brindaba protección del Estado a un sujeto muy popular dentro de la telaraña de la corrupción. En dicha dirección, vivía el brazo derecho de Montesinos, Óscar López Meneses. ¿Por qué un condenado por corrupción recibía protección y blindaje del Estado? ¿Quién ordenó que el preso político sea resguardado por diversas divisiones policiales? ¿Qué relación existe entre López Meneses y Ollanta Humala? Estallado el escándalo, Óscar López Meneses negó inmediatamente una relación con el presidente. Ninguna. Lo conozco, lo he conocido al presidente hace muchos años, pero yo no mantengo una relación de amistad con él. Sin embargo, los vínculos entre Ollanta Humala y el asesor de Montesinos se ven relacionados con gente allegada al Partido Nacionalista. Y es que, en el 2006, en plena campaña presidencial, 2 demandas puntuales alertaron que López Meneses no era ajeno a la aventura del líder nacionalista. A inicios de abril de ese año, una investigación de Edmundo Cruz para el diario La República reveló que un mayor en retiro del ejército llamado Ítalo Ponce Montero, compañero de promoción de Ollanta Humala, pero además estrecho colaborador en su campaña, visitaba frecuentemente a Óscar López Meneses en su celda del penal San Jorge. A la semana de la denuncia, el empresario deportivo Augusto Vega Rioja denunció que para integrar la lista del Congreso por Unión por el Perú, partido que lanzaba Humala, debía de ser entrevistado por un reo que purgaba condena en el penal San Jorge. ¿Quién era? Óscar López Meneses. Yo había estado días antes en una actividad social. Ahí fue donde un interno me pide hablar. Y de ahí sale la invitación, pero lo grave que yo vi es que me dijo de que había un interno que tenía toda la influencia, que era la llave para que yo no pierda la ubicación que pudiera tener en la lista del Congreso por línea. Sumado a estas denuncias, uno de los nexos entre Humala y López Meneses es Adrián Villafuerte Macha, quien durante el actual gobierno cumplía las funciones de asesor presidencial, además de generar ascensos dentro de la Fuerza Armada. En una de esas movidas promocionó al coronel Osvaldo Zapata, primo de Óscar López Meneses y promoción de Ollanta Humala. ¿Tiene un vínculo usted con Adrián Villafuerte? Ninguno. ¿Lo conoce? Sí lo conozco, pero no tengo ningún vínculo con él. ¿Han almorzado juntos hace poco? No. El abogado de Óscar López Meneses es Luis de la Cruz Moreno, quien fue socio de Alberto Otárola en la empresa DIO. Alberto Otárola fue ministro de Defensa en este régimen. Actualmente también es asesor del presidente Humala y su hermano, Freddy, es el presidente del Congreso. Ante esto, el analista político Carlos Basombrío afirma que el nerviosismo político y la confianza de López Meneses son prácticas montesinistas. Es una amenaza, es decirle, señor presidente, usted me ha dicho, no sé qué le dijo, basura. Ojo, cuidadito con lo que dice, cuidadito con lo que dice. Eso es lo que le está diciendo. Me queda clarísimo, es el tipo de estrategia montesinista. El analista también recuerda que el mismo Montesinos recordó que el levantamiento de Locumba, protagonizado por Ollanta Humala, sirvió para facilitar su fuga del país. Ollanta Humala, caso, es un falso valor. Ante esto, es necesario relatar los hechos acaecidos en Locumba y la relación con mi salida del país en octubre del año 2000. Sin embargo,
La aparición de un cuaderno de actas de un patrullero que resguardaba la casa de López Meneses dejó por entrever la relación, casi directa, entre el operador montesinista y el presidente. En dicho cuaderno se ve claramente la adulteración del término presidente por jefe, y es que, en primera instancia, dicha unidad estaba destinada a resguardar la casa de Ollanta Humala. Sin embargo, fue sospechosamente destinada a la casa de López Meneses. El último sábado, William Pinglo, suboficial de la policía y autor de los escritos en el cuaderno, confesó que sus superiores le obligaron a mentir. Todo para salvar del escándalo al mayor del ejército, Kenny Abu-Habda Moscoso, quien firmó el cuaderno y que era seguridad oficial del presidente Ollanta Humala. Para el ex periodista y ministro Fernando Rospigliosi, todo está claro. El magno resguardo a López Meneses se debería a la existencia de una red clandestina de espionaje. La información que yo tengo es que López Meneses ha estado sirviendo como intermediario en la adquisición de equipos electrónicos de espionaje, diciendo que lo hace por encargo del gobierno del presidente Ollanta Humala. Para el vocero aprista Mauricio Mulder, las relaciones entre Ollanta Humala y Óscar López Meneses existían desde hace mucho tiempo, pues el presidente, durante su época militar, prestó servicio de seguridad a una universidad mediante el intermediario Óscar López Meneses. La verdad que a mí no me extraña. Recuerde usted que el señor López Meneses en la época de Montesinos era algo así como decano de una facultad, de una universidad, y contrató para la seguridad de esa facultad a una institución que no se presta generalmente a eso. ¿Saben cuál era? El Ejército del Perú. ¿Y quién fue el que le brindó esa protección? El capitán Carlos. O sea, Ollanta Humala Tazo trabajó para el señor López Meneses en la época del montesinismo, cuidándole las instalaciones de una universidad. Entonces, ellos tienen una vieja relación de amistad, y esa relación de amistad seguramente se ha puesto ahora de manifiesto en esta circunstancia, porque el que se le brinde toda esta atención de policía y el que la persona pueda tener un acceso directo a la 7ª región y además ordenar o estar detrás de ascenso de generales, etcétera, solamente puede ocurrir con orden de arriba. Entuerto y las 1000 hipótesis y las 1000 preguntas no excluye municipios, pues desde el año pasado la Municipalidad de Surco designó a un grupo de serenazgos para prestar servicio de protección en una calle de Surco, Avenida Batallón Libre de Trujillo 209, según el alcalde a pedido telefónico del anterior general del Comando Conjunto, Howell, ahora destacado en el exterior. Es decir, las órdenes venían de antes y continuaron. El alcalde de Surco aseguró que el Comando Conjunto le aseguró vía telefónica que ahí se ubicaba la residencia del Comando Conjunto, solicitando una unidad de serenazgo, la instalación de una cámara de seguridad y que se arreglara la pista por cuestiones protocolares. Bueno, nosotros recibimos una comunicación el 14 de abril del año 2012 del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Howell, quien nos solicitó de manera reservada conversar sobre un tema de seguridad vinculado con la residencia oficial que corresponde a los presidentes de los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas, ubicada en esta famosa calle de Libre de Trujillo en Santiago de Surco. Esta comunicación no solo fue en una sola oportunidad, sino en varias oportunidades, porque además iba a haber un evento cercano que iba a congregar a los presidentes de los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas de UNASUR y que iba a desarrollarse justamente en la casa del presidente anfitrión. El eludido en cuestión, el general Howell, negó lo dicho por el alcalde. Y nunca he llamado por teléfono al señor alcalde de Surco para solicitarle seguridad, ni para mi casa, ni para la casa del ciudadano López Meneses. Sin embargo, el alcalde de Surco aporta como prueba de lo que dice este documento con fecha de abril del 2012 y con sello del Comando Conjunto.
En este documento se le indica a la municipalidad que el motivo es comunicarle que en base a lo acordado se ha cumplido con instalar la cámara de seguridad y rompemuelles en la calle Batallón Libre de Trujillo. El Comando Conjunto no solicitó estas referencias en esa casa. Entonces, ¿por qué no mandó un pedido a la municipalidad por este documento? Otra pregunta sin resolver. En realidad, este es el caso de las preguntas sin resolver. Lo cierto es que la policía y el municipio de Surco sostienen la misma versión, que fue el Comando Conjunto, primero con Howell y luego con Cueto, quien pidió resguardo a la casa. La renuncia de un ministro, la remolición de 6 altos mandos de las Fuerzas Armadas, el alejamiento de su asesor de confianza y más conforman la lista de caídos por el López Gate. Peleas entre el director de la policía, Raúl Salazar, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Cueto, resumen el nerviosismo en el Estado. Ahora indignado totalmente de escuchar al señor Salazar hablar de una forma tan calumniosa, diciendo de que yo personalmente le he dado la dirección y habla del 6 de diciembre, pero no menciona nada de que si fuera eso verdad, porque hay una orden desde el 29 de mayo del año pasado, donde él mismo dio la orden según el general Miranda, que me acaba de enterar ahorita que lo acaban de destituir, ahorita me acaba de enterar que lo acaban de destituir, pues seguramente por decir la verdad, ya estaba esa orden dada por él. O sea, este señor ya se le cayó la careta y es un mentiroso de lo peor. El mentiroso es él. Y no solamente mentiroso, sino poco hombre. No reconoce lo que él hizo. Y lo hizo con mala fe, con malas intenciones. Por eso que él ha procedido mal. Y sabe en su conciencia lo que yo le estoy diciendo. Y él sabe en su conciencia, señor almirante Cueto, se lo digo en su cara, como hombre de uniforme. Usted está... La Fiscalía y el Congreso están investigando la peor crisis política e institucional en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que señalarían que el montesinismo sigue enquistando en la política peruana. Deslindamos totalmente con esa basura.